Buenos días amigos, hoy me gustaría hacer un vídeo un tanto especial. Me refiero que os voy a hacer una serie de preguntas y por favor me gustaría que cada uno de vosotros, con vuestra mano en el corazón, me respondáis, siempre con la sinceridad, siempre con la verdad por delante, aunque las verdades a veces duelan. Eso sí, siempre hay que tener sutileza al hablar, siempre os lo he dicho. Es mejor decir una verdad, aunque duela, que ocultar la verdad, ¿no? Y ser falso, ¿no? Pero también con delicadeza. Me gustaría haceros, como os digo, una serie de preguntas, ¿no? Me gustaría que me comentarais, cuando me habéis visto tantas veces llorar, por distintos motivos, quizás una canción de amor, lógicamente como la siento, según la letra, lloro o no lloro, depende. Alguna cosa que os he contado, alguna cosa que me ha hecho sentirme triste, y yo ya me habéis visto que yo no soy una persona hipócrita, no me guardo nada para mí. Eso es lo que me gustaría que todo el mundo fuera, ¿no? Pero ya os he dicho en alguna ocasión que quizás haya personas que no quieran demostrar, por ejemplo, esos sentimientos, ¿no? Yo sí, que me conocéis, y la pregunta sería, ¿cómo os habéis sentido cada uno de vosotros cuando me habéis visto sufrir, llorar? Los motivos los conocéis de sobra, ¿no? Primero hecho de verme llorar de la cámara, ¿no? Que veis un vídeo y decís, jolín, Silvia está llorando, ¿cómo os habéis sentido? Y luego de cómo os habéis sentido, cuántas veces os he podido formular, ¿no? Si me pasara esto, ¿qué haríais vosotros? O si vierais a una persona, por ejemplo, mal, ¿qué haríais? Sé que son suposiciones que hasta que no estáis en el momento incluso yo no sabría qué hacer, ¿no? Lo único que tengo claro, y eso sí que lo puedo decir con el corazón, que si yo veo a una persona que yo quiero, que yo estimo, que yo amo, que yo aprecio, por decirlo de algún modo, valoro, la veo mal, desde luego la ayudaría. Es que no me lo pienso ni dos veces, ni 4 ni 20. Voy allí y la ayudaría. A veces no podemos ayudar más que con palabras. A veces ese problema que nos cuenta esa persona nos cae muy grande. Pero muchas veces una palabra a tiempo, una palabra de aliento, de cariño, puede más que quizás, todas las soluciones de este mundo. A lo mejor ahí no tengo razón. Quise decir con eso que el tener ese cariño, esa palabra cariñosa, dulce, esa palabra a tiempo hacia esa persona ayuda mucho más. Y además, otra cosa os voy a decir, seguramente muchas veces una buena amiga, un buen amigo puede incluso ayudar más que un hermano. Ahí me tiene pasado. Me gustaría también que me comentarais un poquito. Me gustaría que esto sería un tema un poco variopinto, ¿no? Un vídeo variopinto, en el que también, por ejemplo, me comentéis qué relación tenéis con vuestra familia. Algunos ya no vivís con los padres, os habéis independizado por la edad que tenéis, otros estáis casados o con pareja, algunos tenéis hijos, otros no. Pero los que vivís con los padres, o los que no vivís ya con los padres, si os juntáis alguna vez a hacer alguna comida, tenéis una relación estrecha con la familia, o ya un poquito de vez en vez, ¿no? Con los hermanos, los que tenéis, ¿qué tal os lleváis? Si tenéis sobrinos. Me gustaría que me comentarais un poquito, ¿no? Todo eso, ¿no? A grandes rasgos sería, eso, cómo os habéis sentido desde que me habéis conocido hasta el momento, si vuestros sentimientos hacia mí han cambiado a mejor, a peor, estable, o sea, siempre en la misma línea, ¿no? Eso es lo que me gustaría, ¿no? Porque así os voy conociendo más, os voy conociendo la manera que tenéis de pensar, de sentir a cada momento, ¿no? Cada día. Alguna cosa que os gustaría preguntarme, aunque creo que ya sabéis todo de mí. Yo las preguntas que os hago es porque realmente, no conozco, por ejemplo, de ese tema, ¿no? De cada uno de vosotros, y me gustaría conocerlo como conocéis de mí. Yo nunca os preguntaría algo que yo nunca diría, que algo no diría yo. Es como, yo nunca os pediría algo que yo no podría dar, porque eso sería injusto. Incluso yo doy y nunca espero nada a cambio. Si me lo dan, mira, genial. Pero siempre educación, por supuesto. Pero en muchos vídeos he dicho que aunque yo dé cariño, no es que pida cariño. Si me lo dan, genial. Porque yo soy una persona, además, que me conocéis además perfectamente y creo que profundamente, que me gusta que me den cariño. Soy así, soy muy, muy mimosa, muy melosa.
Y igual que otras personas pues habrá frías y distantes, pues yo no, yo soy todo lo contrario. Yo no necesito pues eso, que me estén diciendo que me quieren mucho, palabras lindas, yo también las digo, es recíproco, ¿no? Ya ves que no me da nada de vergüenza hablar de mis sentimientos ni del tema que sea. Entonces yo ahora os voy a dejar, voy a hacer unas cosillas, enseguida volveré. Estos días la verdad es que no estoy muy bien. Yo lo digo porque he recibido un montón de mails, a casi todo el mundo, por no decir a todos creo que os he contestado, y bueno, los que me conocéis os extrañaréis un poquito de que he sido bastante escueta. Bueno, también os explicaba que no estaba muy allá, no me encuentro bien, no sé qué me pasa. Entonces, bueno, pues me gustaría eso, ¿no? Que colaborásemos una vez más en este vídeo todo el mundo y me comentaréis pues vuestro parecer, pero siempre eso sí con el corazón, ¿eh? Prefiero, fijaros lo que os digo, que no me digáis nada a que me digáis algo que no he sentido. O sea que eso sí que os pido. Como yo, por ejemplo, soy sincera y voy pues de frente por la vida, ya me conocéis. Tengo que decir al pan pan y al vino vino. Entonces hablarme un poquito acerca de vuestra familia, acerca de lo que decís que habéis aprendido de mí, que decís que os ayudo mucho, pues de qué manera os ayudo. Me gustaría tanto, es que esas cosas para mí son muy importantes, porque así pues puedo, pues si me decís, me ayudas, nos ayudas en este tema o en este otro, pues hacer más hincapié. Es que en ese sentido también me ayudáis vosotros, porque yo puedo hablar de muchos temas, de lo que sea, pero igual hay alguno que igual no hago tanto hincapié y quizás ese sea el importante. Entonces me gustaría eso, ¿no? Que me comentaréis, pues bueno, en lo que más os ayudo, desde que empecé con vosotros hasta el momento, hasta el día de hoy, si los sentimientos hacia mí han cambiado. Antes pues igual no me tenéis tanta simpatía y ahora sí me habéis ido conociendo, o desde el principio ya sí, porque a mí me suelen decir también la gente que me conoce, no todos pero la mayoría, que cuando me conoce una persona ya me empieza a querer por mi bondad, porque de confianza. Bueno, pues os dejo y bueno, pues en un ratito pues a ver si tengo comentarios vuestros. Sigo un poquito con la garganta hecha polvo, he de coger algún frío, algo, estoy con gripe, estoy tomando aspirinas y creo que voy a empezar a tomar pastillas o algo, porque Jorge y yo últimamente estamos los dos. Yo os digo que no tengo muchas ganas de hacer vídeos y demás, ¿no? Pero bueno, alguno y replicar mis ya iré haciendo, ¿vale? Espero que lo entendáis, que aunque no haga vídeos, pues bueno, o por lo menos no haga tantos como antes, por lo menos alguno ya tendréis, y si no, pues bueno, tendréis réplicas mías de los mails, ¿vale? Bueno, hasta dentro de un ratito, chicos.